Hola, los invito a un apasionante recorrido por la ciudad de Medellín, en Colombia, la capital antioqueña como se conoce en el país. Un destino que ha afrontado diferentes crisis, que no ha sido ajena a la adversidad y la barbarie. Sin embargo, por apuestas culturales, educativas y humanas, ha encontrado una forma responsable para alejar esa frontera del horror, de la crueldad, de la barbarie. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Medellín narrada a través de... Bienvenidos. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica. El cine y la industria audiovisual ha sido un poderoso vehículo de comunicación para entender culturas, personajes, hechos históricos y demás, y que en Medellín ha tenido un peso primordial, por decirlo así. Martín Alonso Pérez Ochoa es productor, guionista, director y estudiante del programa de cine del ITM. Martín, bienvenido a este espacio. Gracias, Sebastián, muy amable por la invitación y aquí dispuesto a conversar de cine y Medellín, mis temas preferidos. Claro que sí, Martín. ¿Cómo se narra Medellín desde el cine? ¿Cómo el cine ha logrado catapultar a Medellín como una ciudad que la gente quiere visitar, o que la gente siente curiosidad, o que la gente quiere, o siente intriga, o siente morbo, o siente como esa vibración para ir a conocer Medellín? Un punto de atracción. Exacto. Bueno, o sea, primero hay que contextualizar. El romance de Medellín, el cine viene de larga data, ¿cierto? Medellín ha tenido una tradición cultural muy enmarcada en el teatro, el espectáculo, el circo y todas estas manifestaciones artísticas que convocan y convergen mucha gente, convocan público y convergen varios tipos de artistas. Hay que recordar de la historia desde principios del siglo pasado. Medellín se convirtió en una de las primeras ciudades que tuvo productores cinematográficos. Se realiza el segundo largometraje quizás en Colombia históricamente, que es Bajo el cielo antioqueño, ya dirigida por Arturo Acevedo, producida por los Acevedo hermanos, la primera productora. Y desde ahí se viene, en las décadas que se vienen, en los años 40 y 50, Medellín se va convirtiendo como una especie de concentración del hecho cinematográfico, desde la cinefilia, desde la creación de teatro, de proyección de cine. Medellín era una de las pocas ciudades en el país que tenía tanto teatros en el centro como en los barrios, ¿cierto? Yo crecí con 2, 3 teatros cerca del barrio, no tenía que ir a grandes centros culturales para ver cine. Era la ventana al mundo por excelencia. Y teníamos una programación que obviamente en ese momento recibíamos el cine de Hollywood. No voy a separarlo porque se llama el cine de Hollywood, pero había otros espacios que fueron abriendo con personajes como el padre Luis Alberto Álvarez, Duna Kuznavich, que era el chileno que se exilió aquí, hace Canaguaro, y empieza a promover, primero acercarse al cine como un elemento cultural y después a hacer cine realmente. En ese grupo estaba, como digo, el padre Luis Alberto Álvarez, participa Osvaldo Osorio, uno de los grandes críticos en Colombia, y obviamente participa Víctor Gaviria en esos grupos que empiezan a mirar también no el cine solamente de Hollywood. El padre Luis Alberto Álvarez había estado en Europa y traía películas de Europa, de Italia, de España, del neorrealismo, de España, desde España bajo el régimen de Franco, que de todas maneras es un cine muy interesante. Bergman, Herzog, Tarkovsky, Fellini. Entonces empieza a crearse esa mezcla de entender la industria del cine como
Hollywood y también la industria del cine de autor que viene de Europa y también de otros países como Brasil y Argentina. Estamos hablando de mediados o principios del siglo pasado. No, ya estamos hablando ya en la época de los 80 y de los 90, ¿cierto? Pero eso se va amalgamando primero por tener muchas salas de proyección, ¿cierto? Muchos cineclubes, tanto a nivel universitario, de colegio, entonces va creando un público que no solamente se interesa en ser espectadores de cine, sino entender el lenguaje audiovisual y empiezan a querer también hacer el propio cine. Sino que cuando usted habla, Martín, de Bajo el cielo antioqueño, por ejemplo, una de las primeras producciones de cine en Antioquia, hay una narrativa muy desde el costumbrismo, muy de Tomás Carrasquilla, muy de una sociedad que mira a Europa, de una sociedad muy blanca, una sociedad con desprecio a lo mestizo, elitista profundamente, como se dio en Antioquia en esa época, una región tan compleja. Si uno ve Bajo el cielo antioqueño, uno nota uno de los primeros usos del cine que fue la propaganda nacionalista. Eso no hay que negarlo. La Hitler. La que hizo Mussolini, la que hizo Hitler, la que hizo Franco y la que han hecho los grandes dictadores, utilizar el cine como un medio de propaganda de sus políticas y de su creencia de lo que debe ser el Estado-nación. Entonces, Bajo el cielo antioqueño obviamente es uno de los magnates que pone la plata, que es Gonzalo Mejía, como le decía, era uno de los primeros dueños de flota aérea en Colombia, ¿cierto? Entonces él autopistas de todo. Y participa la élite antioqueña. Usted los ve en esas grandes casas, vestidos, y usted ve un fotograma de eso, cree que está en un salón de té europeo, en Versalles, ¿cierto? Gente con monóculo, mujeres, pero es eso. Como le digo, muchas veces el que tiene el poder de producir tiene el poder de decir que se narra. Y de retratarse a través de esas narrativas. Exacto. Martín, si nos venimos más para acá, ¿cómo vamos a empezar a ver la evolución del cine en una Medellín que pues se quiere mostrar al mundo, en una Medellín que quiere ser escenario de muchas producciones, atraer grandes cineastas, grandes artistas, mucho dinero, obviamente? ¿Cuáles narrativas o cuáles temas empiezan a pesar dentro de las temáticas que a veces nos posicionaban no tan bien? Hablar ya de la narrativa que se empieza a generar en Medellín, hay que hablar primero de dónde nace primero los movimientos independientes y esa cercanía del cine con la sociedad o el entorno que lo contiene, que es el Grupo de Cali. En el Grupo de Cali empiezan a pesar de que los cineastas en Cali, Mayolo, o este grupo intelectual comandado por Caicedo, ¿cierto? Empiezan a acercarse a lo que ellos llaman el pueblo y hacen este cortometraje que se llama precisamente Agarrando Pueblo, ¿cierto? Donde es un híbrido entre documental y ficción que ya no se salen de los escenarios, bonitos del héroe blanco, sino de la gente, del mestizo, el del barrio. El del barrio. Eso cala en muchos de los momentos culturales a nivel, digamos, un poco underground. No había mucho despliegue de la prensa y todo eso acerca de estos trabajos que se hacían, pero obviamente uno de los que se conecta primero y trabaja con ellos aprendiendo a hacer cine fue Víctor Gaviria. Víctor Gaviria, que es amado y odiado. Y odiado por muchos, y amado también por más personas. Pero yo siempre he dicho, Víctor Gaviria no se acerca al cine como cineasta, sino como poeta. Eso es importante, la sensibilidad de entender el contexto. La empatía. La empatía con el entorno, entender lo que sucede políticamente en una nación en esos momentos, obviamente, donde se empezaba a ver el efecto del narcotráfico, la violencia en las mal llamadas comunas, que así quedaron llamadas, pues. Entonces Víctor entiende eso y lo narra para mí de una manera muy honesta. Sin maquillaje. Sin maquillaje. Un poquito crudo para muchos. Que es lo que mucha gente le molesta. Hace poco le preguntaron a Víctor que si alguna vez íbamos a hacer cine positivo. Entonces él dice sí,
cuando las situaciones se den positivas. Claro, ¿sabes? cuando la Medellín cambie. Cuando la Medellín cambie. Y como decía, entonces Víctor va a la calle, mira, entiende esas dinámicas sociales, donde entiende que hay una juventud sin educación, una educación sin posibilidad de trabajo, una educación sin posibilidades de una vivienda digna, servicios, una juventud sin futuro. Obviamente nace Rodrigo de No Futuro. Tu muñeca, sí señor. Pero no ves que estoy trapeando. Ah, pues yo que iba a saber que estabas trapeando. Ah, sí, usted nunca se da cuenta aquí de nada. Ay, me tengo que dar cuenta. Con todo el éxito mediático que tuvo, los que vivimos en Medellín en esa época entendemos y sentimos cercanos a Rodrigo de como una crónica del momento que vivimos. Para otros es una pieza puede ser de algo morbosa, de entender, algo de curiosidad. No lo niego, pues la obra cinematográfica puede ser entendida, adoptada por el que quiera en la medida que lo quiere entender. Una narración abstracta para el que no le tocó vivir un momento Exacto. tan triste de la ciudad Exacto. como fue eso, o una narración vivida para el que lo vivió. Exacto, un recuerdo, un retrato. Entonces, ¿qué empieza a suceder ahí? A través de Rodrigo que empieza a trascender más allá de las comunas populares, hubo un fenómeno interesante, es donde el cine empieza a crear ciudad, ¿cierto? Con Víctor la ciudad crea cine, y a partir de Rodrigo el cine empieza a crear ciudad. Llamamos la atención del mundo. Exacto, y además empieza a trascender el lenguaje de los barrios, ¿cierto? Okay. Entonces era muy extraño, en ese momento me tocaba a mí que yo trabajaba en ese momento en EAFI, en la Universidad de AFI, era muy extraño ver a esta gente de un estrato alto hablando de parcero. Me acuerdo okay, que se popularizó. Se popularizó, y me acuerdo que algunas niñas de los colegios de aquí mantenían un cuadernito con su parlache, que era calceto, y les encantaba usarlo, ¿cierto? Y la palabra ya ahora se popularizó, de que los políticos, todo el mundo habla de parcero, y entiende ese metalenguaje que si nosotros lo usábamos era clave, código, normal para nosotros. No era, pero entre ese círculo, entre el no círculo. todo el mundo. Entonces es donde yo le hablaba de esa dinámica que empieza a crearse. El cine produce ciudad, la ciudad produce cine, es como esa serpiente, dos serpientes que muerden la cola, es simbiótica, sí, la una le da al otro. De todas maneras, ese momento de Víctor, el momento político, la social, vendedora de rosas la vendedora de rosas, hace la vendedora de rosas, un boom. Cannes. A ver, aquí mucha gente habla de ahora muchas figuras del cine, con todo el respeto, que han hecho cosas muy buenas, pero pocos pueden decir que han tenido 2 películas en la muestra oficial de Cannes, que es otra cosa, ¿cierto? No una, sino 2. O sea, lo demostrar. Cómo nosotros nos insertamos en las dinámicas mundiales del cine. Del cine, y donde el mundo nos ve, nos ve que entendemos nuestra realidad, pero además somos capaces de volverla arte, para mí, porque hacer cine es arte. O sea, una cosa es coger una cámara, retratar el documental o la noticia. Sí, claro. Otro tipo de, o sea, usted sabe que el audiovisual soporta muchos discursos, pero los fotogramas que ha hecho Víctor son fotogramas icónicos del cine colombiano y el cine mundial. Vea, ya son las 12 en punto, ya estamos 24. Mira este reloj. Ah, está muy chima, me la regalar. ¿Y qué dice aquí, Dul? Venga, usted qué hace por aquí. Yo lee la casa. En el jardín de tu casa. Usted habla de 2 producciones, Martín, que se insertaron ¿cuáles son? Que son Rodrigo D y la vendedora, y la vendedora de rosas. Precisamente esas 2. Esas 2 que es la que salen. Obviamente habían habido otras películas y con menos éxito, siendo igual de buenas. Pero ¿qué pasa? Era la primera vez que alguien contaba lo que pasaba en las calles de unas ciudades como esta. Fue disruptivo, claro. Exacto, ya teníamos el caso de Brasil, que es un poco aparte, pero teníamos Pixote y todo el movimiento del cinema nuevo, muy social, pero muy autóctono de Brasil. Brasil siendo un país demasiado complejo para entender, para mí es que el cine brasileño se entiende en Brasil, ¿cierto?
El cine colombiano es un cine que es capaz de universalizar sus propias tragedias y triunfos y su propia dinámica social sin caer en lo local. Que ese es el chiste de la comunicación y del arte a través del cine, que me entiendan sin mayor esfuerzo. Exacto, de transmitir esos sentimientos, esas diría yo, esas emociones, esas dinámicas que logramos nosotros. Esas luces y sombras. Exactamente. Pero, como le decía, en ese momento, obviamente, Víctor tomó un punto, Amores y Odios, se hablaba obviamente de la pornomiseria, de un montón de críticas que se abusaba de las comunidades, de los bla, bla, bla. Eso para mí ya entra en el chisme. Los que hemos estado cerca de esas producciones sabemos que es totalmente distinto. Víctor es un cineasta profesional, un director profesional rodeado de profesionales en el cine, de la fotografía, el sonido, la edición, director de actores, todo, o sea, eso no tiene, por eso triunfan, ¿cierto? Total. Porque la manufactura es importante también para el cine mundial. Martín, si continuamos con la cronología, Bajo el cielo antioqueño, cine costumbrista, muy de la época, muy narrado desde las élites, los 80s, los 90s, con Gaviria, un cine muy crudo, si se quiere, muy vívido, como un retrato de una fotografía fiel de las problemáticas y de la situación del narcotráfico en la ciudad y en el país. Y ahora, ¿cómo está esta industria? ¿Cómo la podemos entender o cómo la entendemos ahora? O sea, hay que mirar que cuando Víctor Gaviria logra su despegue y reconocimiento como un gran cineasta que es, estamos bajo la tutela o bajo el patrocinio de lo que llamaba FOCINE, Industria para el Fomento Cinematográfico de Colombia, que era una empresa del Estado que daba plata para hacer películas. Eso era todo un karma, eso había que terminar la película y después le pagaban a uno, o había que filmar y entregársela a ellos para que la revelaran. Eso era un proceso largo, pero entonces a partir de la Constitución de 1991, donde por Constitución aquí se debe fomentar el cine y la conservación del patrimonio audiovisual a nivel nacional. Muchas veces aquí no quiero ser político, pero pues los políticos piensan que nos están haciendo un regalo. No, eso lo manda la Constitución, ¿cierto? Claro. Eso no puede ser bandera. No es caridad. No es caridad. Entonces a partir se la toman del 91, pero hasta el 2003 empiezan a implementar lo que manda la Constitución, que es la Ley 814 del 2003. ¿Cierto? Donde se crea el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, de la industria. Entonces ya empieza a haber una especie de estructura estatal con respaldo económico. Es un fondo mixto que permite a los que quieren hacer cine hacerlo de manera más fácil, más directa y con más control, ¿cierto? Y más control desde el autor y no control desde el Estado. Obviamente, en FOCINE nunca se hizo, bajo la tutela de FOCINE, nunca se hizo una película que criticara los momentos políticos que vivió Colombia en los 70 y los 60, alguna que otra, pero no de manera directa. Aquí ya es totalmente independencia del autor. Y ahora, Martín, perdón que lo interrumpa, ahora vemos también a Medellín como un epicentro de grandes producciones, de cine, de videos, puntualmente de reggaetón se ven mucho, pero vemos en el cine puntualmente un lugar muy atractivo para que directores, para que personas de Hollywood, si se quiere, vengan, claro, total, vengan y vean en una misma locación muchas locaciones. A ver, ahí hay dos cosas que analizar. Bueno, viene la ley 814, también está la ley 1556 que da incentivos a nivel nacional de las producciones internacionales que vengan a Colombia, ¿cierto? Se les hace una devolución en dinero de ciertos rubros. Es económico. Es económico, y le devuelven plata, ¿cierto? Y aquí, como le digo, y vuelvo a otra propaganda, lo que en otro país hacen 5 personas, aquí encuentran que solamente tienen que pagarle a uno, porque como siempre aquí aprendemos a ser toderos, ¿cierto? Mientras en una producción de Hollywood puede llevar a 100, 150 personas de medio pelo. Ellos vienen aquí, el dólar rinde mucho, y aquí el personal técnico de cine es probado, ¿no? O sea, eso
han sido probados a nivel nacional e internacional y bien. Y es un gana-gana, Martín, porque finalmente la ciudad se posiciona como un destino de producciones y ganamos reputación. Exacto, y hay credibilidad. Derrama económica. Derrama económica es lo importante. Entonces, a partir de eso a nivel nacional, pero en algún momento algunos concejales de Medellín vieron ese potencial en esa ley y llevaron eso a Medellín. ¿Qué quiere decir? Se crea el acuerdo 47, que son acuerdos 47 del 2014, que crea la Cineteca Municipal de Medellín, y el 2015, que se crea un acuerdo para respaldar las políticas de mejora de la industria audiovisual y cinematográfica, y se crea la Comisión Fílmica, ¿cierto? La Comisión que ya estamos hablando de tiempos actuales, Comisión Fílmica. Sí, 2014-2015. Entonces, ¿qué hacen eso? Ellos, además de los incentivos nacionales, también tienen incentivos a nivel local. Okay. ¿Cierto? Entonces, como le decía, Medellín se vuelve una locación interesantísima porque tiene personal, un excelente clima. O varios. Exacto, no, Parquear vivos que... Exacto. Pero aquí la ventana para poder grabar es muy grande, porque no tenemos las estaciones y no tenemos los extremos de los... Entonces es un lugar donde hay mucho de diversos panoramas geográficos muy cerca, ¿cierto? O sea, tenemos básicamente, podemos a 3-4 horas selva tropical, montaña, ciudad, tenemos una arquitectura muy diversa. Entonces eso atractivamente le sirve a un director para tener muchas posibilidades de grabación. De hecho, vienen aquí y conozco directores de primera mano que son capaces de cambiar el guión para que se adapte a la belleza que le ofrece esta ciudad, para trabajar con gente de esta ciudad, trabajar con actores de esta ciudad. Entonces ellos acá se mantienen maravillados. El último fue ahora que vino Tom Cruise, que le pareció excelente el trabajo aquí. Él mismo lo dijo para que él lo diga, pero la última fue la que hace Fernando Trueba, que hace con el gran éxito del Olvido que seremos, que se hace aquí, obviamente, pero se hizo con producción nacional en Medellín y él quedó encantado con... ¿Español él? El español él, sí. Grabó por el barrio Aranjuez, donde está parte del antiguo manicomio, por Prado Centro, por todo esto, y quedó pues encantado. Entonces demostró que Medellín vienen a hacer grandes producciones y se responde de manera profesional a las grandes producciones mundiales, como le digo, con personal técnico y con infraestructura de producción, ¿cierto? Pero una cosa es eso, la otra es también que eso ha servido para que los directores locales también miren a Medellín y empiecen a que se puede narrar a Medellín, tanto como personaje como entorno de las historias, porque hay un respaldo técnico y una credibilidad local, nacional e internacional que permite ver a Medellín como ese gran escenario cinematográfico que, por muchas razones, bueno, vamos hablando de Bogotá, Cali. Bogotá tiene muchas cosas centralizadas, pero Medellín se ha traído, como le digo, y se ha robado muchas de las producciones que quieren hacer hechas en otras partes, en otras ciudades del mundo, vienen acá y se enamoran y aquí las hacen, ¿cierto? Entonces empieza una nueva generación, una generación post-Víctor, que obviamente viene con atadas a esos lugares comunes, narcotráfico, violencia, el tour de Pablo Escobar, pero que tienen otra sensibilidad, tienen otra mirada, ¿cierto? Entonces empieza a surgir ahora muy cerca a Víctor Carlos César Peláez, ¿cierto? Que filma primero Los Colores de la Montaña, pero filma aquí en el entorno de Medellín, excelente, una bella película que es eso que llaman Amor, ¿cierto? Que se echa en Medellín. Rosario Tijeras. Rosario Tijeras. Hay muchas películas que se han hecho aquí. Hay que entender, muchas se hicieron. Coma, Apocalipsis Sur, ¿cierto? Los días de la ballena. Ahí voy. Esas como después de Víctor, pero antes de esto. Okay. Pero ahora, después de eso, vienen directores como Simón Mesa, con Lady y Amparo, triunfando en Cannes.
Viene Los días de la ballena, que es una película que habla de Medellín actual, una película excelente de la gran directora Catalina Arroyave, que no es cineasta, o sea, que es lo bueno, no es historia, sino que tiene esa mirada fresca, desprevenida, de contar historias desde su sensibilidad. Está en este momento Jennifer Uribe, que terminó hace poquito de hacer Sandra, ¿cierto? Y otros tantos que vienen detrás, no tanto Laura Mora que hace Matar a Jesús también, un retrato muy bello y hecho de una manera muy profesional. El documental también tiene fuerza ahora con el triunfo en Tribeca Film Festival de Teo Montoya, que es un gran cineasta de ahí de la Medellín, que hace con Son of Sodom, un documental crudo sobre el ambiente queer en Medellín. O sea, Medellín tiene infraestructura para hacer cine y es una ciudad cinematográfica, ¿cierto? Que toca a la gente, toca a sus creadores, toca a sus mismos habitantes, a los mismos creadores, y les permite expresarse en el cine de manera diversa, distinta y también bella. Martín, hoy originamos este podcast desde la biblioteca del ITM Robledo, en la sede de Robledo. Para terminar, ¿qué le diría usted pues a sus compañeros, porque usted ya está próximo a graduarse de este programa tan interesante que tiene el ITM de cine, y a las nuevas generaciones o a las personas que están haciendo cine, que están en el mundo del cine, que están trabajando y atrayendo producciones o trabajo audiovisual aquí? Yo le digo muy claramente, Medellín es una ciudad de cine, Medellín es una ciudad que necesita contarse, que esas historias que empezaron a contarse en los 80, no podemos negar ese pasado que tenemos, pero necesitamos que se cuente desde las perspectivas, desde las juventudes que están ahora. Esta generación que viene de cineastas, precisamente del ITM, viene transversalizada o atravesada, si quiere decir, por dos grandes hechos, la pandemia y la protesta social, ¿cierto? O sea, eso da mucho que contar. O sea, esta generación, las 9 cohortes que hay en el ITM, van a otros que salimos ahora, tenemos una ciudad que cambió y las historias están a la vuelta de la esquina. Nosotros en nuestras familias, nuestros barrios, nuestras calles, independiente del estrato que seamos, fuimos tocados por la protesta social, fuimos tocados por la pandemia, no sabemos qué va a pasar después de esto, apenas se normalice, pero Medellín y cine se van a convertir en un sinónimo, en sinónimo cultural a nivel local y mundial. Entonces a esas nuevas generaciones de cineastas, comunicadores de las otras entidades, que no miren afuera, que las historias están acá y que Medellín es amable con los que quieran. Hay que salir a preguntar y Medellín contesta. No, Martín, hasta con un celular se puede hacer cine. Un buen celular, o no sé, que tenga un mínimo de condiciones. O sea, ya lo digital ha democratizado la manera de hacer cine, ¿cierto? Lo importante es que cada director mantenga su honestidad con la historia, que es lo importante, y saber que tiene que darle cosas al público para animarlo, porque también hay que conectar. O sea, ahora hacer cine ya no hay disculpa para decir que no se puede hacer cine. Es que no tengo plata, es que no tengo productor. Exactamente, eso es Sebastián. Martín, gracias por estar con nosotros. No espero haber hablado de cine en Medellín de manera respetuosa de mis colegas y de la gente que tanto admiro. Muchas gracias a usted por invitarme, Sebastián. Hoy hablamos con Martín Alonso Pérez Ochoa, productor, guionista y director, próximo a egresarse de este interesante programa de cine del ITM. Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.